Te invitamos a un viaje sonoro por las políticas públicas en Argentina. Esto es Decidir qué sí y qué no en nuestro país. Un podcast en donde vamos a recorrer qué son las políticas públicas, cómo están presentes en nuestra vida y cuáles fueron las más trascendentes. Somos Gastón y Anita, y no importa dónde ni cuándo, este podcast te espera para que escuches y analices las acciones más trascendentes de nuestro país. Así que no lo dudes más y apretá el botón de reproducir y sumarte a este viaje sonoro desde tu casa, tu auto, tu oficina o donde quiera que estés. Nosotros seguimos acá. ¿Qué son y por qué las políticas públicas están presentes en nuestras vidas? ¿Cuáles son sus objetivos para cambiar las realidades de una sociedad? En este podcast vas a sumergirte y explorar cómo se aplican las políticas públicas, cómo nacen, para quiénes están destinadas, quiénes sostienen estas políticas y cómo es que se piensan en pos de una sociedad más inclusiva o tal vez no. En este capítulo vamos a hablar sobre una de las políticas de inclusión digital que impactó la vida de muchos jóvenes en nuestro país: Conectar Igualdad. Su historia, sus cambios con el paso de los años y los diferentes gobiernos, y el rol de las referentas técnicas en la pandemia, el antes y el después. En los 2000 emergen los gobiernos progresistas en Latinoamérica y con ellos surgen otras miradas e ideas de cómo pensar la sociedad ante el uso de las tecnologías digitales y cómo éstas empiezan a formar parte de la vida cotidiana, pero a su vez entendiendo que el acceso a esas tecnologías no es igual para todos. Algunos de los países pioneros en implementar políticas públicas de inclusión digital fueron Bolivia con su Plan Quipus, que consistía en la entrega de una computadora a cada docente y estudiante. Otro de los más reconocidos fue Uruguay, que implementó el Plan Ceibal para apostar el crecimiento tecnológico en políticas educativas. En Argentina nace en 2010 el programa Conectar Igualdad, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Con este programa, conectarigualdad.com.ar, que va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook, que es también hoy, en este mundo contemporáneo, un absoluto instrumento de igualdad para superar la brecha digital. Desde el 2010 hasta el 2013 se debían entregar 3 millones de computadoras para jóvenes y docentes en todo el país. Victoria tiene 23 años y estudia en la Universidad Nacional de Salta. Recibió su netbook cuando estaba en el colegio secundario. Comenta lo que significó para ella recibir una computadora por parte del Estado y cómo aún hoy la conserva para seguir formándose en su carrera. Recuerdo haber visto por la TV pública el lanzamiento del Conectar Igualdad y al otro día comentar en el curso con mis compañeros que ojalá lleguen a nuestra escuela. 2 meses después, más o menos, nos avisaron que al día siguiente tendríamos acto para recibir nuestras netbooks. Hoy estoy estudiando el profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación y la llevo conmigo todos los días a la facultad, me quedo por las noches haciendo trabajos prácticos, leyendo y la verdad es que me anda de 10. Fátima, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, nos cuenta sobre su experiencia con la netbook de Conectar y también nos da su opinión acerca de esta política pública. Sabía del programa de Conectar Igualdad porque había visto a mi hermano y primos recibir su computadora en el secundario, pero yo pensé que al tiempo que yo llegara a la secundaria ya no darían. Pero cuando entré a primer año organizaron una reunión y fue cuando le entregaron las computadoras a nuestros tutores para nosotros. Entonces, bien llegué a casa, pude empezar a ver la computadora y sus funciones. A Fati le preguntamos si su netbook alguna vez tuvo alguna falla y qué opina sobre la implementación de esta política destinada a los jóvenes, a lo que ella respondió. Mi computadora original está en servicio técnico por la pantalla que no prende y la que ocupo actualmente es de mi hermana y funciona bien para las cosas que necesito en la UNSA. Creo que la política debería llegar más a los que de verdad necesitan una computadora porque hay muchos que ya cuentan con una y como al ser del gobierno muchas veces las venden o incluso no les interesa ocuparla. Estoy de acuerdo que sean de cada estudiante, pero siempre y cuando las ocupen con los beneficios que apoya el colegio, si no, no vale la pena tener la computadora. Por último, Fátima nos cuenta en qué ocupa actualmente su computadora.
Hoy la ocupo para realizar mis trabajos prácticos de la UNSA, búsquedas en internet, etc. También la ocupo ahora en mi trabajo, pero es temporal. Trabajo en una aseguradora de vehículos desde mi casa y lamentablemente la computadora que yo ocupaba para el trabajo está en el service y tuve que poner de repuesto esta computadora. Ahí tengo el sistema de cobro, el correo y WhatsApp de la aseguradora, pero la computadora en lo personal me ha facilitado muchas cosas. Por último, Mauricio también es tanto estudiante como trabajador y nos mandó los siguientes audios por WhatsApp para contarnos sobre su experiencia con la netbook. Mi nombre es Mauricio, tengo 25 años. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Ciencia de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta. Trabajo, ¿sí? Tengo un emprendimiento de indumentaria urbana, así que eso es lo que me mantiene activo y con lo que puedo costear mis gastos. El conectar igualdad, a mi parecer, fue de gran ayuda, ¿sí? Pensándolo como política pública, fue un gran aliado para hacer más llevadera la cursada, para estar un poco más familiarizado con el tema de la tecnología, de la computación, y entonces creo que fue un punto positivo. La tengo a la compu para estar al tanto en los portales tanto de la facultad como el sistema de la facultad, el Guaraní, el Moodle. También lo ocupo mucho para ver fútbol, ¿sí? Deportes en general, porque al no tener codificado para verlo en la tele, recurro siempre a los portales online para ver los partidos. El uso que le doy a la computadora en la facultad básicamente es para pulir, terminar trabajos que tengamos en grupo. También muchas veces la llevo para seguir editando, porque como tenemos siempre trabajos prácticos audiovisuales y ese tipo de cosas, muchas veces no tenemos el tiempo necesario y bueno, la llevo para terminar de editar ahí, mucho Docs, mucho Word, entonces básicamente son los únicos programas que ocupo de la compu. Conectar Igualdad, el director ejecutivo de ANSES participó ¿Qué de avanza el plan Conectar Igualdad? Lo escuchamos al titular del ANSES, Diego Bocio. Para nosotros, cada acto de entrega de una computadora es un acto de alegría y felicidad. Durante los primeros años del Conectar Igualdad se entregaron más de 5 millones de netbooks a docentes y estudiantes de las escuelas públicas de todo el país. Sí, parece una locura, pero sin embargo no todo es color de rosa. Con el paso de los años y la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno nacional, esta política fue cambiando tanto de nombre, de pertenencia y de objetivos. Dejó de ser una política pública para ser un programa de la plataforma Educar. Y también dejó de tener su propio presupuesto y por ende cientos de trabajadores en todo el país perdieron su trabajo. ¿No te parece un poquito alarmante esto? Bueno, ahora te lo contamos y contextualizamos un poco mejor. En el año 2018, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el Conectar Igualdad se disuelve mediante un DNU porque ya se había cubierto la brecha digital en Argentina, según sus propias palabras, y se crea Aprender Conectados, que de alguna u otra forma venía a cambiar la mirada del Conectar Igualdad. Este programa nuevo tenía como propósito apostar a la alfabetización digital, a una sociedad del futuro pensada en adquirir competencias en programación y robótica. Hubo una serie de conflictos y nuevas crisis que ahora te la vamos a detallar para que tengas en cuenta cómo es que se piensan a las políticas públicas desde los diferentes tipos de gobierno. Despidos masivos a los trabajadores del Conectar Igualdad. Suspensión del programa. Suspensión de la entrega de computadoras. Y la crisis más simbólica y no menos importante, el cambio de mirada sobre el acceso a la inclusión digital en las escuelas públicas. Aquí se podía notar claramente que la nueva apuesta del gobierno de Macri era muy diferente a la que se construyó durante el gobierno kirchnerista. Ya no se entregaban netbooks a los estudiantes. Entonces, ¿cómo se podía aprender programación si no tenías computadora?
La alfabetización digital es central, por supuesto, para el futuro, pero también es importante el acceso al dispositivo. A través de un comunicado oficial, los trabajadores de ATE sentaron posición. Las netbooks eran ideológicas para este gobierno, tan nocivas como Samba. Por eso se decidió cerrar el programa, despedir a sus trabajadores y suspender por 2 años y medio el futuro y para siempre el sueño de los jóvenes más pobres de contar con una computadora. El Ministerio de Educación de la Nación despidió a los 1.060 empleados que desarrollaban desde hace 6 años Conectar Igualdad. De esta manera, el programa que formó digitalmente a miles de estudiantes quedó desarticulado a nivel nacional. Se podía leer en los portales de noticias luego de que se publicara el decreto 386/2018, dando inicio al nuevo plan. Desde estas interrupciones, el Conectar Igualdad nunca volvió a ser el mismo. Conectar Igualdad. Los Igualdad. trabajadores denuncian El gobierno que nacional están anunció que desmantelando el el programa, cual se entregaba denuncian despidos de por lo a menos docentes, 1.000 trabajadores que se irá abarcaría dando baja. a todo el plantel. Con el inicio del gobierno de Alberto Fernández y la llegada de la pandemia por COVID-19 en agosto de 2020 vuelve el Conectar Igualdad, pero ahora es llamado Plan Federal Juana Manso, que apuesta a la soberanía digital y a promover el software libre, el cuidado de los datos, el desarrollo de la industria nacional y la producción de recursos educativos abiertos y de calidad. Es importante mencionar que venimos de varios años donde el Conectar Igualdad no funcionaba, incluso fue disuelto. Por tanto, el contexto tecnológico salteño y el de todo el país era totalmente desigual. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasó en el 2020 con el programa Juana Manso? A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Durante plena pandemia se distribuyeron en diferentes provincias tablets y computadoras con el objetivo de acompañar las trayectorias escolares en ese difícil momento. En la provincia de Salta, durante ese año, 188 colegios recibieron equipamiento para los estudiantes. Se trató de alrededor de 12.400 equipos, más de 3.600 tablets y casi 8.900 netbooks para los estudiantes de tercer año de distintos establecimientos. Sin embargo, en un artículo publicado en 2021 por la revista Tramas, se dan a conocer números que respecta al presupuesto destinado en este plan federal. Para 2021 se destinó más de 20.000 millones de pesos para la adquisición de 633.000 computadoras. Con estos equipamientos, más los dispositivos entregados en 2020, se llegará a más de 750.000 computadoras en 2 años. Sin embargo, según los últimos datos comunicados por el Ministerio de Educación de la Nación, en 2021 se entregaron solo 278.444 netbooks de las 633.000 que establecía el Plan Juana Manso. Esto representa el 4,3% de los dispositivos proyectados repartidos entre 12 provincias. Por lo tanto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia asegura que aún resta brindar conectividad al 51,5% de las escuelas estatales del país. Y otro dato no menos importante es que del presupuesto destinado al plan solo se ejecutó el 30,4% del mismo y el 22,5% estuvo destinado a la adquisición del equipamiento, es decir, a la compra de los dispositivos. Ahora bien, esto nos hace repensar acerca de las decisiones políticas y estatales sobre la implementación del Plan Juana Manso, en un contexto donde el uso de las TICs y la entrega de los dispositivos tecnológicos en los colegios se debería haber reforzado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que esto no se haya concretado como lo previsto? Si existe un presupuesto, ¿por qué no se utilizó en su totalidad? Son preguntas que de vez en cuando está bueno que como ciudadanos y ciudadanas nos preguntemos y empecemos a problematizar. ¿No te parece?
Para que las tecnologías digitales se incluyan efectivamente en la educación, no es suficiente con la entrega de dispositivos tecnológicos. También es muy importante las condiciones de los recursos humanos, quienes dan la lucha a diario para lograr esa real inclusión digital. Rocío es referente técnica informática en el colegio Juana Manuela Gorriti de Salta Capital. Desde el año 2011, trabaja en este colegio y junto con su compañera, Karina, son quienes vieron pasar los diferentes programas: Conectar Igualdad, Aprender Conectados y hoy, el Plan Federal Juana Manso. Rocío es técnica informática. Es de esas mujeres con las que charlas y te das cuenta que ama profundamente su trabajo y es feliz en él. Cuenta que luchó años por un lugar propio para trabajar cómodamente y poder atender las necesidades y demandas en el colegio. En 2015, en el primer piso del colegio se inauguró el aula virtual. Se trata de un lugar acogedor con capacidad para 32 personas, en donde entras y estás rodeado de tecnologías. Hay un televisor que permite proyectar durante las capacitaciones o talleres. También están los carritos pertenecientes al aula virtual y muchas computadoras por todos lados. Algunas que están para ser arregladas y otras que nunca volvieron a retirarlas. La experiencia de Rocío durante la pandemia se puede comparar a lo que implica subirse a una montaña rusa, ya que se dan cuenta de diferentes sentimientos y emociones. Ella estaba embarazada cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, y por lo tanto, no era opción solicitar licencia una vez que se decretó el paso de la educación presencial a la virtualidad. Pues ella, junto con su compañera de turno tarde, eran las encargadas de acompañar tanto a los docentes, directivos y estudiantes en la conectividad. Asimismo, era la encargada de capacitar a docentes y alumnos en el uso y apropiaciones de las nuevas plataformas. Sabemos que el contexto de pandemia dejó historias para recordar y para Rocío no fue la excepción. Una de las anécdotas que recuerda la RTI es que durante el momento donde se tomaba exámenes virtuales, ella era la encargada de garantizar el acceso a los Zoom. Una vez, cuando debía comenzar un examen, hubo un corte de luz en su casa y tuvo que salir rápidamente hasta la casa de sus padres. Asimismo, nos cuenta que en ese entonces su hijo de tercer grado, su marido y ella estaban conectados en diferentes Zoom. Y mientras lo cuenta, se ríe al recordarlo, ya que nunca antes se pudo haber imaginado a su familia compartiendo de esa manera en el comedor de su hogar. Por supuesto, tanto su pequeño como su compañero de vida tuvieron el privilegio de que ella era técnica en informática y que pudieron aprender junto con ella los nuevos usos de las tecnologías. Muchas de estas anécdotas fueron cuando Rocío pasaba por un embarazo, en el que a las tareas del hogar y a sus tareas como trabajadora de un colegio se sumaban momentos en los que ella denominaba pálidos, porque mientras trabajaba y sostenía a su familia, pasaba por momentos de náuseas, mareos y síntomas propicios al embarazo. Seguramente si vos estás escuchando este podcast y te tocó trabajar o estudiar en la virtualidad, se te vienen muchos recuerdos sobre esta etapa en particular. Antes de la pandemia, ¿alguna vez te imaginaste terminar el colegio, cursar la facultad o laburar por medio de un dispositivo tecnológico desde tu casa? Seguramente no, porque no era común hasta antes del 2020 que las instituciones públicas adhieran al home office al 100%. Rocío comenta que ya en octubre del 2020 el colegio decidió optar por Classroom, ya que para esa altura del año la plataforma se encontraba colapsada por la cantidad de trabajos prácticos y actividades que se realizaban. Rocío tuvo que investigar sobre otras plataformas que permitan continuar la cursada del 2021 sin inconvenientes. Nos quedamos con Moodle porque es la más completa, además es la que usan en la UNSA y en otras universidades. Si bien es un esfuerzo económico muy grande, pero con el aporte voluntario de los padres, esa plata se utilizó para pagar la plataforma, ya que es muy cara, pero consideramos que es muy importante para los chicos y aún con la presencialidad completa se la sigue utilizando. La experiencia de Rocío y la importancia de cuidar a quienes sostienen estas políticas deja entrever que muchas veces, pese a que las gestiones de los gobiernos no abarquen todas las demandas en su totalidad, existen trabajadoras como ella que se ponen la camiseta de su lugar de trabajo e intentan resolver los problemas que van surgiendo allí, aún no teniendo todos los recursos. Existen diversas evaluaciones e informes que dan cuenta de diferentes críticas al programa Conectar Igualdad y a su implementación en nuestro país.
Sin embargo, creemos que fue una política estatal de inclusión digital, que según lo que plantea el sociólogo francés Dubet, se trata de una política de igualdad de posiciones, es decir, que con esta iniciativa se busca aproximar, acercar a las distintas personas que ocupan diferentes lugares en la estructura social, para que todas queden más cerca entre unas y otras, para que cuyos beneficios sean más o menos similares, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades y por lo tanto con las mismas posiciones. Conectar Igualdad no solo distribuyó computadoras, sino también permitió soñar, creer e imaginar un futuro un poco más igualitario. Si bien la vuelta del Conectar Igualdad en plena pandemia con el nombre de Juana Manso posibilitó acompañar y colaborar en la trayectoria de algunos estudiantes, nos parece importante rescatar un aporte que realiza María Chachagua, investigadora sobre políticas de inclusión digital. Si bien hay datos que confirman la reducción de la desigualdad digital gracias a las PCI en los años previos a la pandemia, sabemos que no son suficientes ante la dimensión de la crisis coyuntural. En este nuevo escenario se necesitan de políticas públicas universales, redistributivas y solidarias, como el Conectar Igualdad, pero que sea renovado, transformado, acorde a las desigualdades actuales. Para eso, el acceso a las TIC y la alfabetización transmedia deben ser consideradas como derechos. Internet debe plantearse como un servicio público que sea brindado por el Estado, con puntos digitales, por ejemplo, y que posibilite la conectividad para toda la población, especialmente en las zonas más alejadas de los núcleos urbanos. La historia del Conectar Igualdad y los diversos cambios que se llevaron a cabo nos hace reflexionar sobre la importancia de la apuesta política para potenciar y combatir las desigualdades que involucran a nuestros jóvenes. Apostar a esta política pública deja entrever que pese a que existan diferentes modelos de país, no se puede dar marcha atrás hacia este derecho conquistado. El derecho a que si estudias en una escuela pública y si sos de un sector popular, el Estado tiene que asumir el compromiso de garantizarte una computadora para que puedas estudiar, pero a su vez para que le des el uso que consideres necesario para disfrutar y sentirte más incluido. Esto fue Decidir, qué sí y qué no en nuestro país. En este primer episodio te sumaste a este viaje sonoro para conocer todo acerca del Conectar Igualdad, sus inicios y los cambios con respecto al paso de los diferentes gobiernos. También te contamos, mediante los testimonios de estudiantes universitarios, el uso que le dan aún hoy a la computadora. Y les preguntamos qué opinan acerca de esta política pública. Por último, te detallamos cómo fue su vuelta, cómo se sostuvo durante la pandemia y cuál fue el rol de una de las referentes técnicas de un colegio de Salta capital. Esperamos que te haya gustado y si aún no conocías las políticas más trascendentes de nuestro país, no dudes en seguirnos. Nosotros te las seguimos compartiendo en próximos episodios. Somos Gastón y Anita en las voces principales y Tefi en testimonios. Esto fue Decidir, qué sí y qué no en nuestro país.